Nosotros somos el equipo 7, el cual está conformado por mi compañera Ariadne, mi compañero Daniel y por su servidora, pues Alondra. El día de hoy vamos a abordar el tema de hipertiroidismo y como sabemos, pues vamos a abordar desde su definición, etiología, perdón, manifestaciones clínicas hasta su tratamiento y complicaciones. Disculpen si escuchan mucho ruido. Siguiente, por favor. Ok, en la mayoría de bibliografía que consultamos nos hacían como esta diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo, ya que a veces como lo ocupan como sinónimo, pero pues son dos cosas completamente diferentes. Tenemos que la tirotoxicosis va a ser el síndrome clínico que se va a producir cuando los tejidos quedan expuestos a concentraciones excesivas de hormonas tiroideas circulantes. En cambio, el hipertiroidismo va a ser el trastorno funcional de la tiroides, de la glándula tiroides, perdón, caracterizado por la secreción de cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Por si todavía no ha quedado claro, la tirotoxicosis, en pocas palabras, es el exceso de hormonas tiroideas. Esta puede ser como propiamente de la glándula tiroides o puede ser como por no propiamente de la glándula, es decir, que el paciente consuma en su dieta pues grandes cantidades de yodo o que tome medicamentos que pues tengan yodo. En cambio, el hipertiroidismo, igual en pocas palabras, pues va a ser el resultado de un exceso de función tiroidea. Es decir, que el problema va a estar propiamente en la glándula tiroides. Siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, el 50 a 80% de los hipertiroidismos se van a deber a la enfermedad de Graves y después le sigue el adenoma tóxico, el bocio multinodular y los diversos tipos de tiroiditis que ya vimos en las clases anteriores. No encontré una prevalencia como tal del país, pero bueno, de México, pero mencionaban que tiene una prevalencia de 0.4 a 0.5 en la población mundial, con una incidencia de 20 a 50 casos por cada 100,000 personas, y también pues la enfermedad de Graves va a afectar a 2% de las mujeres, mientras que su frecuencia va a ser 10 veces menor en los varones. También rara vez comienza antes de la adolescencia y este va a ocurrir como mayormente entre la segunda y la quinta década de vida, aunque también se mencionaban que se puede observar en los adultos mayores. Siguiente, por favor. En cuanto a etiología, pues la tirotoxicosis, como lo mencionaba, puede ser como propia del hipertiroidismo o no hipertiroidea. Dentro del hipertiroidismo tenemos la estimulación del tejido tiroideo, que va a estar mediada por anticuerpos, y aquí tenemos la enfermedad de Graves, que como lo mencioné, corresponde a la mayoría de hipertiroidismos. También está la función autónoma del tejido tiroideo, aquí entra el bocio y el adenoma, también la exposición a yodo, o puede ser también por una función autónoma del tejido tiroideo, que aquí entraría el cáncer de tiroides o el estroma ovárico, o también se puede deber esta tiroxicosis por una secreción excesiva de TSH, que sería por un adenoma hipofisiario, que también ya lo vimos en clases anteriores. En cambio, las tirotoxicosis que no son hipertiroideas, esta se puede ver por una ingesta de hormona tiroidea, ya sea de manera farmacológica o por la dieta que lleve el paciente. También se puede ver por una inflamación que causa la liberación de las hormonas tiroideas, como es el caso de las tiroiditis. En la otra tabla, que sería la tabla 12.1, ahí vemos las causas del hipertiroidismo, que aquí la clasifican de manera diferente, que sería la primera, la estimulación excesiva del receptor de TSH. Nuevamente tenemos a la enfermedad de Graves, pero también aquí agregan el hipertiroidismo transitorio asociado a embarazo, también la enfermedad trofoblástica y el hipertiroidismo gestacional. También en esta clasificación tenemos la secreción autónoma de hormonas tiroideas. Aquí nuevamente entra el bocio tóxico multinodular y el adenoma tiroideo, y también puede ser por una mutación congénita del receptor de TSH. También dentro de la clasificación de destrucción de los folículos, aquí entran todas las tiroiditis que ya vimos anteriormente, que es la aguda, subaguda, entre otras. Y también nuevamente tenemos las fuentes extratiroideas de hormonas tiroideas, que pueden ser por ingesta ya sea de fármacos o por la dieta. Como lo mencioné, pues el bocio multinodular va a ser una de las causas de hipertiroidismo y representa aproximadamente del 6 al 7% de los casos, y el adenoma tóxico va a representar de un 13 a un 15% de los casos. Siguiente, por favor.
Como vimos, pues la etiología puede ser diversa y es muy variada. Sin embargo, hay algunos factores que pues elevan el riesgo de que se padezca enfermedad de Graves. Tenemos que el principal va a ser el tener un antecedente familiar de enfermedad de Graves, ya que alrededor del 15% de los pacientes con esta enfermedad pues tienen un familiar cercano con el mismo trastorno. También mencionaban que el tabaquismo es un factor de riesgo importante, ya que aumenta las probabilidades de hipertiroidismo casi al doble, pero este factor de riesgo es mucho más importante porque en la oftalmopatía, que es una manifestación clínica que mencionarán más adelante, pues si el paciente tiene este hábito tabáquico, va a aumentar su riesgo de padecer 8 veces oftalmopatía. También mencionaban que los fumadores tienen una respuesta más lenta con el tratamiento de fármacos antitiroides. También las razas negras y asiáticas cuentan como factor de riesgo y también que el sexo femenino pues cuenta como factor de riesgo. También la región del gen HL, pues HLA, perdón, proporciona un 5% de predisposición genética a padecer enfermedad de Graves y también que el yodo y los fármacos que pues, contienen yodo como la amiodarona, así como los medios de contraste que están yodados, pues van a precipitar ya sea el desarrollo o la recidiva de enfermedad de Graves en personas que ya están predispuestas. También leí que existen desencadenantes ambientales como el estrés, las infecciones y la exposición a yodo, pero el estrés lo mencionaban como en mencionaban el caso de los sobrevivientes de los campos, ay, de los campos de, ahí se me fue, de los nazis, porque mencionaban ese ejemplo, ándale, mencionaban ese ejemplo y, ay, perdón, mencionaban ese ejemplo de los sobrevivientes de los campos de concentración, pero estos decían que era porque cuando fueron como liberados, ya cuando retornaron a su vida normal, empezaron como a comer, pues bien, por así decirlo, a tomar esos nutrimentos de yodo que no tenían en los campos de concentración y por eso desarrollaban hipertiroidismo, pero esa es como una teoría o como no tan aceptada. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, pues la enfermedad de Graves se define como un trastorno autoinmune, el cual va a estar causado por la producción de autoanticuerpos que van a estimular a la tiroides. Estos se van a unir al receptor de la TSH. Ay, es que no ven ¿qué sería este? Ah, bueno, es más arribita, más, en el, no, ándale, espera, ese es el receptor de TSH. Esto entonces lo van a activar y van a dar lugar a la secreción de hormonas tiroideas. También van a dar lugar al crecimiento de la glándula, es por eso que también la enfermedad de Graves se conoce como un bocio difuso. Estos autoanticuerpos van a estar producidos por las células B locales y por las células plasmáticas, las cuales van a estar controladas por los linfocitos T. Estas van a contar con la ayuda de IGF-1 y también cabe destacar que los linfocitos T pues, van a ser activados por los péptidos del receptor de TSH en las células presentadoras de antígenos, como lo podemos ver aquí. También estas pueden ser por las propias células foliculares, que serían pues de la tiroides, o las células B o las células dendríticas cercanas. También mencionaban la bibliografía que estas células, bueno, los linfocitos B y T, y las células presentadoras de antígenos iban a producir interleucinas 1, 6 y 12, y también el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral y el ligando CD40, que estas citocinas pues iban a dar lugar a que se activara y a que se manteniera la inflamación y pues iban a alterar el comportamiento de las células epiteliales, es decir, de los folículos, y todo esto se iba como a volver a repetir, como si fuera como un ciclo vicioso, por así decirlo. Y también cabe destacar que, bueno, lo que encontré es que los fármacos antitiroides pues van a atenuar la producción de las hormonas tiroideas y la expresión de estas citocinas, de las interleucinas, de los factores y todo eso para que se module el proceso autoinmune. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entre las manifestaciones clínicas vamos a tener de que va a haber un aumento de la temperatura corporal causado pues por por una vasodilatación cutánea,
una disminución de la resistencia vascular periférica y un aumento de la sudoración. No, perdón. Va a haber un aumento de de la temperatura corporal y esto va a provocar unos mecanismos em, para atenuar este calor aumentado, que es, ahora sí es la vasodilatación cutánea, la disminución de la resistencia vascular periférica y el aumento de la sudoración. Estos dos anteriores van a tener que ver con las manifestaciones cardíacas. Vamos a tener que también va a haber una pérdida de peso y una hiperfagia. Va a haber nerviosismo, irritabilidad, labilidad emocional, insomnio, inquietud, manía y psicosis en en unos casos graves. Vamos a tener temblores, va a haber una hiperreflexia, va a haber una miopatía proximal, o sea, en los músculos más cercanos al tronco, en las piernas serían el cuádriceps y en los brazos, pues, el tríceps y el bíceps braquial, ¿no? Aquí se va a demostrar porque cuando nosotros hagamos una flexión de la rodilla, no nos vamos, una flexión muy, o sea, nos queramos levantar nosotros en un estado de una hiperflexión de la rodilla, no nos vamos a poder levantar y va a haber una debilidad muscular para caminar incluso y para levantar los brazos en el caso de los miembros superiores. En las manifestaciones cardiovasculares vamos a tener un aumento del gasto cardíaco, eh, una hipertensión, taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca aguda. También en casos severos va a haber acropaquia y cardiomegalia. Y bueno, vamos a tener una hiperinsulinemia debido a que va a haber una gluconeogénesis aumentada, va a haber una absorción también aumentada de los carbohidratos y la degradación de la insulina va a estar acelerada. Por eso es de que en pacientes especialmente diabéticos va a haber un aumento de la demanda de insulina. Vamos a tener también avitaminosis, porque pues el metabolismo va a estar acelerado. Y vamos a tener una menor densidad ósea debido a que los anticuerpos antirreceptores de TSH también van a estimular al factor de crecimiento similar a la insulina, por lo que va a haber tanto una actividad osteoblástica y osteoclástica aumentada, pero más hacia una degradación del hueso. Vamos a tener una hiperdefecación debido a que van a estar aumentada la motilidad del tubo gastrointestinal. En las mujeres va a haber una ameno o oligomenorrea. En ambos sexos va a haber una disminución de la fertilidad, va a haber impotencia y ginecomastia en los hombres. Y esto se va a deber a de que va a haber un aumento de de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Va a haber una piel cálida, sudorosa y aterciopelada, que se va a deber a que también va a llevar a una hiperpigmentación y una onicolisis que va a hacer que, mm, o sea, se va a ir retrayendo la uña de lo que normalmente es. Y esto es para un hipertiroidismo. Digo, una tirotoxicosis, cualquiera que sea la causa de esto. Y lo que le vamos a sumar para que sea una enfermedad de Graves, que sería, aparte del bocio, que se me olvidó mencionarlo, va a ser la orbitopatía de Graves y el mixedema pretibial. Que bueno, el- la, la orbitopatía se va a deber a que va a haber un aumento del ácido hialurónico. Esto va a ser por la estimulación del factor de crecimiento similar a la insulina y va a haber una inflamación de los músculos oculares de una manera osmótica que van a interrumpir, por así decirlo, los músculos por la acumulación de glucosaminoglicanos en la matriz extracelular. Esto nos va a llevar a una fibrosis de los músculos con infiltrados de linfocitos. Y esto va a terminar por fibrosar los mismos músculos. Vamos a tener dos maneras de evaluar la, la orbitopatía. Al momento va a ser dolor retrobulbar espontáneo, dolor de los movimientos de la mirada hacia arriba y hacia abajo,
enrojecimiento palpebral, conjuntival, edema de la carúncula, edema palpebral y conjuntival, y van a ser un total de 7 puntos. Una orbitopatía activa va a ser mayor o igual a 3 y una inactiva menor a 3. Ya después, mientras vamos evaluando al paciente, lo que le vamos a añadir nada más va a ser el incremento de la proptosis, que es el exoftalmos, mayor a 2 milímetros, mayor o igual a 2 milímetros de un periodo de 1 a 3 meses. La disminución de los movimientos oculares en cualquier dirección mayor o igual a 8 grados, y la disminución de la agudeza habitual en una o más líneas en la tabla de Snellen durante 1 o 3 meses. Y aquí es mayor o igual a 4, se activa, orbitopatía inactiva, menor a 4. Y vamos a tener de que va a ser moderada severa, con 2 de los siguientes, esos ya los dejo para que los lean, y una amenaza de la pérdida de la visión, igual, con 2 o más. Y bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante la clínica y lo vamos a confirmar por medio de los exámenes complementarios. Para establecer que tenemos una tirotoxicosis, de primera línea refería a los niveles de TSH, que iban de 0.5 a 5 miliunidades sobre el litro. La T4 libre de 0.75 a 1.26 nanogramos sobre decilitro. La T3 total de 80 a 200 nanogramos sobre decilitro. Y para establecer la causa de la tirotoxicosis, vamos a tener a los anticuerpos anti-TSH, que en la enfermedad de Graves van a estar aumentados. En los anticuerpos antiperoxidasa van a ser por tiroiditis e igual van a estar aumentados de cualquier índole. Y los anticuerpos antitiroglobulina, estos van a estar disminuidos y van a ser por una causa de tirotoxicosis facticia, o sea, que sea por hormona exógena. Y bueno, también los niveles, perdón, de gonadotropina clínica humana mayor a 10 a las 5 miliunidades sobre el litro, van a aparecer los síntomas de hipertiroidismo. Y también la prueba de absorción de yodo radioactivo, que va a estar aumentada en la enfermedad de Graves. Y en el ultrasonido vamos a tener que va a haber un aumento de la vascularidad en la intoxicación, tirotoxicosis, perdón, por amiodarona tipo 1 y en la enfermedad de Graves. Y el diagnóstico diferencial. Vamos a tener al adenoma o carcinoma folicular tiroideo tóxico. También los trastornos de ansiedad, principalmente a lo que es la labilidad emocional, el nerviosismo, todo eso. El feocromocitoma, que perdón, se me olvidaba mencionarlo. La mayoría de las manifestaciones cardíacas y musculares, también en los adipocitos, se debe a que las hormonas tiroideas lo que promueven es una mayor expresión de los receptores beta adrenérgicos y una menor de los alfa adrenérgicos, por lo que hace más sensible a estos tejidos a las catecolaminas. En el feocromocitoma lo que va a haber es mayor producción de catecolaminas, no de sensibilidad a estas. La perimenopausia o menopausia y la toxicidad por simpático-miméticos. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que este va a depender pues de la causa subyacente que esté pues causando nuestro hipertiroidismo. Sin embargo, se puede tratar con cualquiera de las siguientes opciones. Entre ellos, pues tenemos los antitiroideos, los beta agonistas y calciantagonistas, la terapia con yodo o la cirugía. Dentro de los antitiroideos vamos a tener al metimazol, perdón, el carbimazol y el propilitiuracilo. Las metas de nuestro tratamiento va a ser mejorar los síntomas, restaurar como tal pues la función tiroidea, llegar a un eutiroidismo bioquímico y prevenir las complicaciones que veremos más adelante. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a empezar con los antitiroideos, que pues ya les mencionaban, vamos a encontrar principalmente tres. Estos van a pertenecer al grupo de los tiroilenos y a la familia de las tiamidas y van a tener como mecanismo inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas mediante la inhibición de la acción de la peroxidasa tiroidea. Además de que en el caso del propiltiuracilo va a tener además la acción de inhibir parcialmente la conversión periférica de T4 a T3 y pues lo que también va a ser como un extra. Siguiente, por favor. Algunos de los efectos adversos que podemos encontrar en los antitiroideos va a ser el más grave que encontramos, va a ser la granulocitosis. Esta menciona que puede ocurrir en las primeras semanas o los primeros meses de iniciar el tratamiento, sin embargo puede aparecer pues más tarde y se va a definir como una, pues la cantidad menor de 500 granulocitos por milímetro cúbico. Esta se menciona que realmente es rara porque se presenta en de 500 pacientes, sin embargo, pues sí llega a presentarse. También podemos encontrar en los efectos adversos un hipotiroidismo iatrogénico, las alteraciones cutáneas en donde encontramos el rash o eritrodermia. En algunos casos o en algunos tipos de fármacos encontramos la hepatitis fulminante y el aumento de peso, que es como el más común, se menciona el aumento de peso. Siguiente, por favor. Dentro de este grupo de fármacos encontramos lo que es el metimazol, que se prefiere porque va a presentar menor incidencia de efectos adversos y su duración de acción va a ser más prolongada. Se va a dar en una dosis inicialmente de 0.4 miligramos sobre kilogramo día, vía oral, por 3 veces cada 8 horas. Y esta dosis es en lactantes, niños y adolescentes. En adultos ya hablamos de 60 a 80 miligramos sobre día, vía oral también, hasta que se controle pues el hipertiroidismo en intervalos de 8 horas. Siguiente, por favor. Tenemos al segundo fármaco de este grupo, que va a ser el propiltiuracilo, que va a darse en el primer trimestre del embarazo. Se prefiere debido a que el metimazol va a tener un potencial de teratogenicidad pues mayor. Entonces se prefiere en el primer trimestre del embarazo, va a ser el de primera línea. Ya después de pasar el primer trimestre, pues ya no es el de primera línea. Y es importante que sepamos que se habla de que se ha encontrado en algunos casos que va a tener una toxicidad hepática grave, incluso llega a una hepatitis fulminante, que veremos más adelante. En caso de las dosis, perdón, va a ser en adultos de 500 a 1000 miligramos vía oral. Luego se va a ajustar a 250 miligramos, igualmente vía oral, cada 4 horas. Esto hasta que se tenga como el control total de los síntomas y se va a ir reduciendo hasta una dosis de mantenimiento habitual. Siguiente, por favor. En la guía de práctica clínica de la enfermedad de Graves nos pone algunos algoritmos que nos van a servir para el tratamiento. En el caso de los antitiroideos nos menciona los tres que mencionamos antes y nos dice que en el caso del propiltiuracilo pues no va a estar disponible en México, sin embargo está aprobado, así que se puede usar en las dosis que aquí se marcan. Igualmente el metamizol pues sí está en México y tenemos aquí la dosis de inicio y de mantenimiento, y el carbimazol igualmente tenemos aquí la dosis.
Nos menciona que es importante que estemos comprobando la función tiroidea cada 3 a 12 semanas cuando los pacientes están recibiendo este tratamiento, ya que esto nos va a permitir ajustar las dosis pues conforme esté actuando el fármaco y nos va a evitar un posible hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Para tratar los síntomas, vamos a encontrar principalmente a los bloqueadores beta adrenérgicos y los calcioantagonistas, que estos además se dice que van a tener como una función extra de inhibir parcialmente la conversión periférica de T4 en T3. Se usan temporalmente, se menciona que aproximadamente de 2 a 4 semanas, o hasta que los síntomas disminuyan y la frecuencia cardíaca se controle. Los beta-adrenérgicos nos van a servir entonces para reducir la taquicardia, el temblor, algunos trastornos oculares que mencionó ya Dan, aliviar las palpitaciones, la ansiedad, incluso la tensión. Se puede dar en dosis de 20 a 40 miligramos cada 6 horas en el caso del propanolol y en el caso de atenolol de 50 a 100 gramos sobre días. Para los niños y adolescentes, en el caso de la tormenta tiroidea, que va a ser una complicación pues muy grave que veremos adelante, vamos a tener la solución oral que se puede dar de 20 a 40 miligramos vía oral cada 8 horas y la tableta oral en adultos, igualmente hablando de tormenta tiroidea, es de 60 a 80 miligramos cada 4 horas vía oral. Y en el caso de los calcioantagonistas, podemos utilizarlos para controlar la taquicardia y disminuir la incidencia de taquiarritmias supraventriculares. Siguiente, por favor. Igualmente nos presenta la guía este algoritmo que pues nos mencionan ambos fármacos y las dosis. Siguiente, por favor. En cuanto a la terapia con yodo radioactivo, se menciona que el yodo como tal, en concentraciones pues elevadas, va a inhibir la liberación de la hormona tiroidea. Se dice que limita, gracias. Se dice que limita su propio transporte e inhibe de manera aguda y transitoria la síntesis de la yodotirosinas y la yodotironina. Y bueno, algunos de los efectos adversos que se pueden ver en la terapia con yodo va a ser entre los más importantes, que persista el hipertiroidismo o que se desarrolle hipotiroidismo. Además que pues en una etapa inicial o en el tratamiento inicial con la radiación puede producirse tiroiditis y también se puede ver la exacerbación de los síntomas. Esto se dice que en las 2 semanas posteriores al iniciar la administración del yodo. Algunas de las contraindicaciones son en gestantes y durante la lactancia, sospecha o se tenga la sospecha de alguna malignidad y se menciona que tampoco suele utilizarse en niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Igual tenemos el algoritmo que nos menciona que pues para iniciar la terapia con yodo se debe suspender el tratamiento antitiroideo de 3 a 5 días antes de que se empiece la administración. Se va a dar en dosis de 10 a 15 microcurio vía oral y se continúa el tratamiento con beta bloqueador que vamos a, bueno, aquí nos mencionan el metimazol, que son de 5 a 10 miligramos por día, y después de esto, pues se va a volver a citar al paciente para realizar pruebas tiroideas y ver si ya se encuentra, pues, como pues en qué etapa se encuentra o qué está presentando, o sea, si sí se
regula su hipertiroidismo o pues no, bueno, sí, si se regula o si se encuentra a un hipertiroidismo y se necesita o se debe valorar una segunda aplicación, o si ya presenta hipotiroidismo y requiere otro tipo de tratamiento. Se dice que el yodo va a controlar el hipertiroidismo habitualmente en 1 a 2 meses y que alrededor del 75% de los pacientes van a mejorar con una sola dosis. O sea que realmente sí va a ser muy útil el yodo en el caso del hipertiroidismo. Algunas bibliografías mencionan que pues va a ser como lo que más se usa. Siguiente, por favor. En el caso de la cirugía, vamos a tener que se puede realizar una tiroidectomía total o subtotal. En el caso de la enfermedad de Graves, y va a presentar un menor riesgo de recurrencia, pues porque al ser total, se menciona incluso aquí en el algoritmo que va a ser 0% de recurrencia. Y pues en la subtotal tenemos que se puede presentar el 8% de recurrencia. Tenemos también que la tiroidectomía subtotal se puede utilizar en el caso de bocio multinodular tóxico o la lobectomía tiroidea ipsilateral en el caso de adenomas tóxicos. En el caso de enfermedad de Graves, se va a realizar cirugía cuando los pacientes, o en aquellos pacientes jóvenes que la enfermedad sea recidivada o que tenga algún tipo de alergia a los antitiroideos, que la enfermedad esté o se encuentre en un estadio pues muy activo o no tenga una respuesta al tratamiento farmacológico. Y bueno, en el caso también tenemos del bocio multinodular tóxico, puede ser tratado con radioyodo, igualmente a dosis de 10 microcurios. Y se dice que en el caso de este bocio se recetan o se dan dosis muy elevadas de radioyodo, ya que se presenta en pacientes pues de edad avanzada, ancianos, que pues al ser de edad avanzada se busca como una respuesta más rápida, por lo que se dan dosis pues elevadas. En el caso de adenoma tóxico se puede tratar igualmente con radioyodo o evaluar cirugía. En el caso del hipertiroidismo que se asocia a tiroiditis, se puede tratar con bloqueadores beta adrenérgicos en las dosis que igual ya vimos. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, les mencionaba que pues, se puede presentar una crisis tirotóxica o también llamada tormenta tiroidea. Esta va a ser una complicación aguda y que presenta alta mortalidad y generalmente o se presenta acompañada de la descompensación multiorgánica que puede, en donde podemos encontrar lo siguiente, que va a ser hiperpirexia, típicamente se presenta más de 40 grados Celsius, taquiarritmias, en donde encontramos taquicardia, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción gastrointestinal o hepática, en donde encontramos síntomas como diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito o incluso ictericia y algunas alteraciones del sistema nervioso central, como pueden ser agitación, delirio, psicosis, convulsiones o incluso el paciente puede llegar a coma. Algunas de las causas causas que se asocian con la aparición de la tormenta tiroidea son que el paciente haya iniciado o antes de aparecer esto tuvo la terapia con yodo radioactivo o estuvo expuesto a los agentes de contraste yodados. También se habla en algunos casos de aquellos que estuvieron expuestos a estrés quirúrgico, algún tipo de infección que típicamente va a ser sepsis, el síndrome coronario agudo o se menciona en algunos casos el trabajo de parto. Les mencionaba que va a tener una elevada mortalidad. En algunas bibliografías mencionan de 20 al 30, pero también se hablan como desde el 10% de
de los casos que presentan mortalidad. Siguiente, por favor. Como nos mencionaba, en el caso de la oftalmopatía, pues que vamos a encontrar protrusión, hiperemia, fotofobia, incluso visión borrosa, o el paciente puede referir que ve doble. Nos menciona que igual aquí puede haber un daño al nervio óptico, por lo que también podemos encontrar visión reducida o defecto pupilar aferente. En algunos casos también los pacientes llegan a presentar algún tipo de úlcera corneal. Si no se trata, pues la oftalmopatía puede llevar al paciente a la pérdida de visión. Sin embargo, mencionan la bibliografía que en oftalmopatía leve o moderada generalmente no se requiere tratamiento. Se debe evaluar esto ya que pues suele mejorar de manera espontánea. Podemos utilizar entonces para tratar la prednisona. Esta se va a administrar después de haber pues dado el yodo radioactivo a dosis de 30 a 60 miligramos día, y después se va a reducir a una dosis de 10 miligramos cada 2 semanas. Esto nos va a permitir controlar o evitar la exacerbación de la oftalmopatía. Siguiente, por favor. En el caso de la enfermedad cardíaca, que esta va a ser como más producida por la aparición de la tormenta tiroidea, que les mencionaba anteriormente, que igual ya mencionábamos que podían presentarse arritmias de tipo fibrilación auricular. En el caso del embarazo, también nos mencionan que suele asociarse o se ha visto casos de aborto espontáneo, preeclampsia, parto prematuro, igual bajo peso al nacer o incluso muerte fetal, ya en casos pues muy graves. Y como nos mencionaba mi compañero Dan, también se puede presentar osteoporosis, puesto que los pacientes tienen o presentan masa ósea reducida, por lo que tienen mayor riesgo de fracturas. Siguiente, por favor. En cuanto a la vigilancia, nos menciona la bibliografía que tenemos que estar monitorizando a los pacientes. Como les mencionaba, desde que damos el tratamiento, pues es importante monitorizar que realmente esté funcionando el fármaco y pedir por constantemente los niveles de hormonas tiroideas para ver cómo está avanzando el paciente y si se tienen que ajustar las dosis o no. Durante la terapia, entonces, se puede pedir niveles de T4 libre. Esto se menciona que puede ser de cada 4 a 8 semanas para pues, verificar que los antitiroideos logren el autotiroidismo con la dosis mínima. Es decir, por eso les menciono que se debe pues, evaluar si con la dosis que se está dando se llega a este eutitiroidismo, perdón, o se tiene que pues minimizar. Y después de la terapia igualmente debemos medir la función tiroidea, pero ya se va a hacer en intervalos de 1 a 3 meses durante 12 meses, igualmente para monitorear si se logró eutiroidismo o pues el paciente presenta recaídas. En cuanto al pronóstico, mencionábamos de la tormenta tiroidea que tiene alta mortalidad, y pues ya cuando el paciente presenta complicaciones como en alguna enfermedad cardiovascular, cerebrovasculares o algún tipo de fractura, pues obviamente esto va a elevar el riesgo de mortalidad. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. No. ¿Ninguna pregunta? Ok, bueno. Pues el diagnóstico realmente es muy sencillo. En la mayoría de los casos es un diagnóstico casi de
visual, ¿no? La mayoría son delgados, pero en algunos casos yo me he encontrado pacientes obesos con hipertiroidismo. La clave radica en que son pacientes que han perdido peso rápidamente, 5, 10 o 15 kilos, y tienen parte del cotejo sintomático de hipertiroidismo. Entonces, acuérdense que la causa más frecuente es Graves, ¿no? Y el Graves se va a fundamentar en la determinación también de anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa y antitiroglobulina, para que los incluyan en la primera determinación del perfil tiroideo. Y del tratamiento, pues nada más tenemos aquí tiamisol o metilmazol. Yo prefiero que digan tiamisol porque el otro se confunde con el metamizol sódico. De hecho, una diapositiva ahí decía metamizol, pero bueno, en todos los comentarios de la doctora, pues era correcto el nombre del antitiroideo. ¿Ninguna pregunta, No, doctor. doctora? Creo que no, doctor. No, doctor. Muy bien, bueno, pues con esto damos por terminada la clase. La próxima clase es hipotiroidismo, ¿ah? ¿Alguien sabe? No, es nódulo tiroideo y cáncer. Ah, ya, neoplasia tiroidea y nódulo tiroideo. Muy bien, ¿para cuándo está programado? Para el 19, 19, o sea, el miércoles. de acuerdo. Muy bien, bueno, pues con esto entonces damos por terminada la clase. Gracias, doctor.